Bienvenidos al canal El Mundo Literario. Hoy viernes de Cultura y Sociedad nos sumergimos en Sapiens, de Animales a Dioses, de Yuval Noah Harari. Ah, Sapiens. Un libro que ha dado mucho que hablar, ¿eh? Tenemos artículos, reseñas, incluso debates académicos inspirados por este libro. Sí, sin duda ha generado un gran revuelo. Nuestra misión hoy es descubrir qué lo hace tan cautivador y, sobre todo, qué ideas podemos extraer para comprender mejor nuestro pasado, presente y futuro. Exacto. Sapiens atrae por su estilo accesible, pero también por sus afirmaciones, a veces un poco polémicas, ¿no? Sí, de hecho, una de las cosas que más me llamó la atención fue cómo Harari presenta la revolución agrícola como el fraude más grande de la historia. Ah. ¿Cómo puede ser un fraude? Algo que nos permitió establecernos, cultivar alimentos y sentar las bases para la civilización. Esa es la genialidad de Harari, ¿no? Nos hace cuestionar lo que damos por sentado. Claro. Piénsalo. La agricultura trajo consigo trabajo constante, enfermedades por la dependencia de un solo cultivo Ajá. y una explosión demográfica que nos ató a la tierra. Era realmente una vida mejor que la de los cazadores-recolectores nómadas. Es un punto de vista muy interesante. Sí. Los artículos que compartiste mencionan que algunos antropólogos argumentan que la salud de los primeros agricultores era peor que la de sus ancestros cazadores-recolectores. Claro. Tenían más caries, sufrían de desnutrición, eran más propensos a enfermedades infecciosas. Exactamente. Y la dependencia de unos pocos cultivos los hacía vulnerables a las sequías y hambrunas. Claro. Harari no dice que la agricultura no fue importante, sino que sus beneficios no fueron tan claros ni universales como nos han hecho creer. Caímos en una trampa, por así decirlo, impulsados por la promesa de una vida más fácil que nunca llegó. Y una vez que la población creció, ya no había vuelta atrás, ¿no? Exacto. Es fascinante cómo Harari conecta la revolución agrícola con el crecimiento demográfico y la complejidad social. Sí. Pero, ¿qué hay de la capacidad del Sapiens para cooperar en grandes números? Eso también es crucial para la historia de la humanidad, ¿verdad? Absolutamente. ¿Cómo lo explica Harari? Aquí es donde entra el concepto de ficciones. Ficciones. Él argumenta que nuestra capacidad de creer en cosas que no existen físicamente, como dioses, naciones o dinero, es lo que nos diferencia de otras especies Ajá. y nos permite construir sociedades complejas. Pero ¿cómo algo intangible puede tener tanto poder? Es difícil de comprender. Piensa en el dinero, por ejemplo. Ya. ¿Es solo papel o hoy en día dígitos en una pantalla? Su valor es una construcción social, una ficción en la que todos acordamos querer. Sin embargo, mueve el mundo. O las naciones. Exacto. Líneas imaginarias en un mapa que generan guerras, patriotismo y una fuerte identidad colectiva. Harari argumenta que estas ficciones, aunque no sean tangibles, son los cimientos de la civilización. Tabeo. Nos permiten cooperar a gran escala, crear leyes, construir imperios, nos dan un sentido de propósito y pertenencia. Es como si estas historias compartidas, estas ficciones, nos dieran un marco común para entender el mundo y organizarnos como sociedad. Precisamente. Y esto nos lleva a otro punto crucial de Sapiens, la unificación de la humanidad. Harari identifica tres fuerzas principales que impulsaron este proceso: el dinero, los imperios y las religiones. Y todas ellas, según Harari, son ficción. Exacto. El dinero, como ya dijimos, es un sistema de confianza basado en una ficción. Los imperios, aunque a menudo brutales, expandieron culturas e idiomas, creando conexiones a gran escala. Y las religiones, con sus dioses e historias sagradas, proporcionaron un código moral y un sentido de comunidad que trascendía las fronteras. Es interesante cómo Harari nos hace repensar la historia de la humanidad desde esta perspectiva. Sí. Pero si todo se basa en ficciones, ¿significa eso? Que no hay una verdad objetiva, que todo es relativo. Esa es una de las grandes preguntas que Sapiens plantea. Claro. Harari no niega la existencia de la realidad material, pero argumenta que nuestra percepción de esa realidad está mediada por las ficciones que creamos. ¿Y eso cómo influye en nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos? De muchas maneras, por ejemplo, Harari nos invita a cuestionar si el progreso humano, tal como lo concebimos, es realmente beneficioso para todos. Pues es una narrativa que beneficia a unos pocos a expensas de otros. Interesante. Sí. Eso nos lleva a otro punto clave de Sapiens, la revolución científica. Ajá. ¿Cómo encaja la ciencia, que se basa en la búsqueda de la verdad objetiva, en este mundo de ficciones? Ahí es donde se pone realmente interesante. Sí. Harari argumenta que la ciencia moderna no surgió de la nada. Bien. Necesitaba del apoyo de dos grandes ficciones, Ya. el imperio y el capitalismo. Explícame eso. ¿Cómo se relacionan la ciencia, el imperio y el capitalismo? Piensa en las grandes expediciones científicas del pasado. Dale.
Muchos fueron financiadas por imperios que buscaban expandir sus territorios y recursos. La ciencia proporcionaba el conocimiento y las herramientas para la conquista y el control. Y el capitalismo, con su afán de crecimiento y su expansión, también ha sido un motor fundamental para el desarrollo científico y tecnológico. Exactamente. La ciencia necesita recursos y un marco que le dé sentido. Ajá. El imperio proporcionó los recursos y el capitalismo, la ideología. Entonces, para Harari, la ciencia no está libre de ideologías e intereses, ¿no? Forma parte de un sistema más amplio y complejo. Precisamente. Y esto nos lleva a una de las preguntas más inquietantes que plantea Sapiens. ¿Hacia dónde nos lleva este camino de ficciones y revoluciones? ¿Cuál es el futuro de la humanidad en una era de avances científicos y tecnológicos sin precedentes? Esa es la pregunta que exploraremos en la próxima parte de nuestra inmersión en Sapiens. Y te aseguro que las respuestas de Harari son tan fascinantes como provocadoras. Retomando nuestra inmersión en Sapiens, llegamos a una de las partes más impactantes del libro. Ah, sí. La visión de Harari sobre el futuro de la humanidad. Exacto. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, si hasta ahora hemos hablado de cómo las ficciones han moldeado nuestra historia. Sí. ¿Qué papel juegan en el futuro que se avecina? Harari argumenta que estamos entrando en una era de posibilidades sin precedentes impulsada por la tecnología. Imagina un mundo donde la ingeniería genética, la nanotecnología y la inteligencia artificial nos permitan manipular nuestra propia biología, superar las limitaciones naturales e incluso alcanzar la inmortalidad. Suena a ciencia ficción. ¿De verdad cree Harari que podemos convertirnos en dioses? Esa es la pregunta que él plantea. Recuerda que para Harari la historia comenzó cuando los humanos inventaron dioses y terminará cuando los humanos se conviertan en dioses. Ya veo. Y no se refiere a deidades mitológicas, sino a la capacidad de controlar nuestra propia evolución, de diseñar nuestro destino. Pero eso plantea un dilema ético enorme. Por supuesto. ¿Quién decide qué cambios son aceptables? Corremos el riesgo de crear una sociedad aún más desigual, donde solo una élite tenga acceso a estas tecnologías. Esas son preguntas cruciales que Sapiens nos obliga a considerar. Harari no ofrece respuestas fáciles, pero nos advierte que la tecnología por sí sola no nos salvará. De hecho, puede exacerbar los problemas que ya enfrentamos. La desigualdad, la destrucción del medio ambiente, la crisis de sentido. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Debemos renunciar al progreso tecnológico? No necesariamente. Harari argumenta que la clave está en utilizar la tecnología con sabiduría, con una visión ética que tenga en cuenta el bienestar de toda la humanidad y del planeta. Es decir, no se trata de rechazar la tecnología, sino de utilizarla de forma responsable, con conciencia de sus posibles consecuencias. Exactamente. Y para eso necesitamos un nuevo tipo de ficción. Ficción. Una historia que nos una en torno a un objetivo común, un futuro que valga la pena construir. ¿Y qué tipo de historia podría ser esa? Da alguna pista, Harari. No lo define con precisión, pero nos da algunas pistas. Habla de la necesidad de cultivar la compasión, la sabiduría y la conexión con la naturaleza. Es un mensaje poderoso, aunque algo utópico, ¿no crees? Tal vez, pero Sapiens nos recuerda que las utopías no se construyen solas. Requieren esfuerzo, compromiso y, sobre todo, una visión compartida del futuro que queremos crear. Y esa visión debe basarse en valores éticos sólidos, ¿no? Por supuesto. En una comprensión profunda de nuestra historia y de las fuerzas que nos han traído hasta aquí. Precisamente, no podemos simplemente dejarnos llevar por la inercia tecnológica. Esperando que el progreso nos solucione todos los problemas, debemos ser conscientes de las decisiones que tomamos, tanto individual como colectivamente, y de cómo estas decisiones moldean el futuro. Sapiens nos plantea un desafío. ¿Cuál? Ser arquitectos de nuestro propio destino, no meros pasajeros en el tren del progreso. Exacto. Y eso implica cuestionar nuestras creencias, nuestras prioridades y nuestra forma de vida. No es una tarea fácil, pero es la única que nos permitirá construir un futuro digno de la especie Sapiens. Y lo que me sigue fascinando de Sapiens es cómo Harari desafía nuestras nociones preconcebidas de progreso. ¿Es realmente progreso todo lo que llamamos así? Esa es una de las grandes preguntas que el libro plantea, ¿verdad? A menudo asumimos que la historia es una línea ascendente que siempre vamos hacia un futuro mejor, pero Harari nos muestra que el progreso tiene sus sombras, sus costos ocultos. Exacto. Y nos obliga a preguntarnos, ¿progreso para quién? ¿A qué costo, piensan, la revolución industrial, por ejemplo, trajo consigo avances tecnológicos increíbles? Sí. Pero también explotación laboral, contaminación a gran escala y una profunda desigualdad social. Y hoy en día, con la revolución digital, nos enfrentamos a nuevos desafíos, ¿no? Totalmente. La pérdida de privacidad, la manipulación de la información, la creciente dependencia de la tecnología. ¿Es esto realmente progreso?
Harari no ofrece respuestas fáciles, pero nos invita a ser más críticos, a cuestionar las narrativas dominantes sobre el progreso y a buscar alternativas más justas y sostenibles. Y para eso creo que es fundamental la idea de que somos animales narradores, como dice Harari. Nuestra capacidad de crear y creer en historias es lo que nos ha permitido construir civilizaciones. Pero también puede llevarnos por caminos peligrosos. Absolutamente. Si nos dejamos llevar por historias de progreso ilimitado de dominio sobre la naturaleza, podemos terminar destruyendo el planeta y a nosotros mismos. Necesitamos nuevas historias narrativas que nos inspiren a cuidar de la Tierra, a construir una sociedad más justa y equitativa, a vivir en armonía con nosotros mismos y con los demás. ¿Y qué tipo de historias podrían ser esas? Harari no nos da un manual, ¿no? Pero nos ofrece algunas pistas. Habla de la importancia de la compasión, de la sabiduría, de la conexión con la naturaleza. Exacto. Necesitamos historias que nos reconecten con lo esencial, que nos recuerden que somos parte de un ecosistema interdependiente, que nuestro bienestar está ligado al bienestar del planeta y de todos los seres vivos. Es un mensaje esperanzador, aunque también desafiante. Cambiar las historias dominantes, las narrativas que dan forma a nuestra cultura y a nuestra forma de vida, no es tarea fácil. Pero es una tarea necesaria. Sapiens nos llama a ser protagonistas de nuestra propia historia, a escribir un futuro diferente. Un futuro que esté a la altura de nuestro potencial como especie. Y eso implica ser conscientes del poder de las historias, ¿no? De cómo nos influyen, de cómo moldean nuestra percepción del mundo y nuestras acciones. Exactamente. Debemos ser críticos con las historias que nos cuentan, cuestionarlas, buscar nuevas narrativas que nos inspiran a construir un mundo mejor. Bueno, creo que con esto hemos cubierto los puntos clave de Sapiens. De animales a dioses. Ha sido una inmersión profunda llena de ideas provocadoras y preguntas que nos invitan a la reflexión. Sin duda. Esperamos que les haya gustado el viaje y que les haya inspirado a reflexionar sobre su propio lugar en la historia de la humanidad. Y como siempre, nos encantaría escuchar sus opiniones. Déjenos sus comentarios, compartan sus reflexiones sobre Sapiens y las preguntas que les ha planteado. No olviden darle like y suscribirse al Mundo Literario para más inmersiones en el mundo de la cultura y las ideas. Hasta la próxima.